Hola chicos, seguimos viendo el tema de características de los derechos humanos. En el primer video pues estuvimos viendo las primeras 5 características de los derechos humanos. Recordando, vimos que los derechos humanos son inherentes a la persona. Vimos también que los derechos humanos son transnacionales, no discriminatorios, incondicionales, ¿verdad? Vimos también que los derechos humanos son preexistentes. Bueno, vimos 5 características y ahorita vamos a estar viendo otras 5 características. Nos quedamos en transnacionales, fue la última que vimos. Entonces vamos a seguir con las siguientes características de los derechos humanos. Bueno, la sexta característica es que los derechos humanos son inalienables. La palabra inalienable hace referencia a algo que no se puede vender, que no se puede comprar, que no se puede rentar. Es decir, aquella cosa o aquella situación de la que no se puede trasladar el dominio. Por ejemplo, chicos, sus órganos son inalienables porque no se pueden vender o comprar. La venta o compra de órganos es considerada un delito, ¿verdad? Ese es un ejemplo de algo inalienable, algo que no se puede vender, comprar, rentar, o su dominio se puede trasladar, ¿verdad? Si tenemos una computadora, por ejemplo, ¿será que la computadora es inalienable? ¿Ustedes qué piensan? La respuesta es que no, porque la computadora sí se puede vender, sí se puede comprar y sí se puede trasladar el dominio de la misma. Entonces son inalienables aquellas cosas que no se pueden vender, no se pueden comprar y no se puede trasladar su dominio. Un ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos se tratan de derechos fundamentales, básicos para la existencia del ser humano y para que el ser humano se desarrolle como es debido dentro de la sociedad. Se trata de derechos necesarios para que el ser humano pueda vivir y pueda tener una plena e integral vida dentro de la sociedad. Entonces, estos derechos no se puede transmitir el dominio de los mismos bajo título alguno, sea oneroso o sea gratuito. Es decir, no se pueden transmitir los derechos humanos aunque te paguen o aunque sea de gratis, ¿no? Que tú digas, mira, ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan idea. Supongamos que tú tienes uno de los derechos humanos que tenemos es la libertad de expresión y tú quieres publicar algo en un libro y viene una persona y te dice, ¿sabes qué? No lo publiques, me va a afectar, mira, te voy a dar 200,000 pesos para que no lo publiques. Ahí la persona está tratando de limitar tu derecho humano comprando tu libertad de expresión. Y entonces ahí estamos cometiendo un delito, una violación a un derecho humano, porque los derechos humanos no se pueden enajenar, son inalienables, no se pueden vender y comprar, no se pueden trasladar su dominio. Tú no puedes trasladar el dominio que tienes de la libertad de expresión porque te están pagando, ¿no? Ahí es por título oneroso. Otro ejemplo que podríamos poner es cuando tú quieres morir. Supongamos que tú tienes una enfermedad muy, muy, muy grave y en tu país no está permitida la eutanasia. Tú estás sufriendo mucho y le dices a una persona, ¿sabes qué? Administrame un medicamento, ya me quiero morir. Pero tú tienes derecho a la vida y como la persona o te quieres suicidar, ¿no? Pero tú tienes derecho a la vida y quieres hacerlo, ¿no? Y la persona, le dices a una persona que te mate, y la persona pues decide hacerlo, te lo va a hacer de gratis, pero la persona ahí también está cometiendo una violación a tus derechos humanos porque no te puede privar de la vida si en tu país no está permitida la eutanasia. Entonces ahí también está violentando un derecho humano. Tú no puedes trasladar el dominio de tus derechos humanos. Ejemplo, que tú digas, mira, yo tengo como derecho humano libertad a la educación o derecho al libre tránsito. Yo tengo como derecho humano el derecho al libre tránsito, a transitar por mi país
sin ninguna condición. Pero mira, tú que eres venezolano, te traslado mi derecho a libre tránsito, no lo quiero, dame 5,000 pesos. No se puede hacer, chicos. Los derechos humanos son inalienables, son intransmisibles, no se pueden trasladar a ninguna persona bajo ningún título, ya sea por dinero o gratuitamente, ¿verdad? Y nos vamos al siguiente ejemplo, a la siguiente característica, que los derechos humanos son irrenunciables. Los derechos humanos son irrenunciables porque tú como persona no puedes renunciar a ellos, que tú digas, ay, hoy me levanté con ganas de no tener derechos humanos, renuncio. No se puede, ¿sale? Toda vez que toda persona, sin excepción, pues debe gozar de ellos. Son derechos que no pueden dimitirse ni aún voluntariamente por su titular, o sea, son derechos a los que no pueden renunciarse aunque tú quieras, que tú un día digas, ay, yo tengo el derecho a la educación, pero no me gusta, no quiero ese derecho, renuncio. No se puede, chicos. Los derechos humanos son irrenunciables. Todas las personas los tenemos por el hecho de ser personas. O que tú un día entres a un trabajo y en el trabajo pues tú tienes derecho a... O no, por ejemplo, votar, el ejemplo que les ponía hace ratos. Tú tienes derecho a votar como persona, pero tú voluntariamente, como las mujeres de Sinacantán, decides no votar, no tener ese derecho. Que si tu marido te lo prohíbe, dices, no, bueno, está bien. No quiero ese derecho a votar porque a mi marido no le gusta ese derecho. Está mal, chicos. Los derechos humanos son irrenunciables, son nuestros. Por eso les digo que ahí entra mucho la parte de la sensibilización que van a tener ustedes con las comunidades, con los individuos, para hacerles entender la importancia de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, otra de las características es que los derechos humanos son imprescriptibles. Los derechos humanos son imprescriptibles. La palabra imprescriptible hace referencia a algo que no acaba, a algo que no caduca. Por ejemplo, cuando vamos al súper, nosotros podemos comprar varios productos de nuestra despensa básica que nos sirven, pero siempre, por ejemplo, el pan Bimbo checamos cuándo caduca, porque hay una fecha en la que ya no va a servir, ¿cierto? Los derechos humanos no, los derechos humanos nunca caducan y por eso es que son imprescriptibles, porque nunca desaparecen, siempre los vamos a tener y nunca van a dejar de servir y nunca van a caducar. Su disfrute no se va a perder por el transcurso del tiempo, sino que la persona los va a conservar durante toda la existencia, durante toda su existencia. Por lo tanto, son imprescriptibles porque no prescriben nunca, no claudican, no caducan, ¿sale? Siempre van a estar válidos y la persona tiene el derecho de disfrutarlos durante toda su vida. Les voy a poner un ejemplo. Vemos a un viejito de 90 años y porque ya está muy grande el viejito decimos, ay no, ese señor ya vivió mucho, así que ese señor ya no es titular de derechos humanos, ya prescribieron los derechos humanos en él. Incorrecto, no, los derechos humanos no prescriben, son imprescriptibles, duran todo el transcurso de nuestra vida. Si yo vivo 200 años voy a tener derechos humanos. Los derechos humanos nacen con nosotros y solo mueren cuando pues fallecemos o cuando de alguna manera dejamos existir en el mundo, ¿no? Entonces viven todo el tiempo que nosotros vivamos. Entonces son imprescriptibles, no prescriben nunca, ¿verdad? Y nos vamos al siguiente ejemplo, chicos, a la siguiente característica. Y la siguiente característica nos dice que los derechos humanos son irreversibles. ¿Por qué piensan que los derechos humanos son irreversibles? Algo que no se puede revertir. Irreversibles, algo que no se puede revertir, algo que no pueden cambiar. Y esto se refiere a que una vez que los derechos humanos han sido reconocidos por una ley o nos han sido reconocidos o han sido insertados en algún instrumento jurídico, nunca van a desaparecer, nunca van a dejar de ser derechos humanos, ¿verdad? Una vez que se ha reconocido formalmente el derecho humano, es imposible suprimirlo o quitarlo de la esfera jurídica de una persona. Es imposible. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahorita está de presidente Andrés Manuel López Obrador. Supongamos que sale este año y entra en su lugar
Juanito Pérez, ¿no? De presidente. Y a Juanito Pérez se le antoja que en México la esclavitud sea permitida de nuevo. El artículo 1 de la Constitución dice que en México sea prohibida la esclavitud, que todo ser humano que entra a territorio nacional es libre, ¿no? Pero a Juanito Pérez se le antoja decir que no, que él sí quiere esclavos y sí le gusta que le laman las botas. Entonces él sí quiere esclavos. Y y pues se cambia la ley para que haya esclavos. Eso jamás, nunca podría suceder, chicos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son irreversibles. Una vez que nos han sido reconocidos, no se pueden quitar de nuestra esfera jurídica nunca, ¿sale? Son necesarios para nosotros, entonces una vez que nos han sido reconocidos, no se pueden quitar nunca, jamás. Ejemplo, la abolición de la esclavitud en México. Nunca se van a permitir esclavos en México, jamás, ya, para nunca. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son irreversibles y el derecho a la libertad, pues es uno de los derechos humanos que tenemos, ¿verdad? Y bueno, el quinto de este video, la quinta característica, décima de todas las clases, pues son que los derechos humanos no pueden restringirse arbitrariamente. Arbitrariamente quiere decir algo que está fuera de la legalidad, algo a través de la violencia. Los derechos humanos no pueden restringirse arbitrariamente. Es decir, no pueden restringirse porque a alguien se le antojó, porque a alguien no le gustó, porque no. Los derechos humanos sí, chequen esto, sí se pueden restringir, chicos. Dependiendo obviamente de la normatividad interna de cada país. En México sí se pueden restringir. Lo vamos a ver más adelante por qué. Solamente se pueden restringir cuando está en riesgo nuestra soberanía. Por ejemplo, no sé si han escuchado los famosos toques de queda. Los famosos toques de queda son una restricción a nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos imposibilita para salir de nuestra casa a cierta hora. Ejemplo, nos afecta el derecho a la libertad, el derecho de asociación, el derecho de expresión, muchos derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es una restricción de las garantías individuales o de los derechos humanos. Sin embargo, no aplica nada más o no se puede realizar nada más, solamente cuando esté bajo riesgo nuestra soberanía. De tal manera que la característica que nos habla de que los derechos no se pueden restringir arbitrariamente, se refiere a que únicamente se pueden restringir o limitar ante la necesidad de proteger otros derechos e intereses constitucionalmente amparados. Constitucionalmente amparados quiere decir verificados o establecidos en la Constitución, como es la soberanía de nuestro país, ¿sale? Solamente en esos casos sí se puede restringir los derechos humanos, pero no arbitrariamente. Hay que pasar por un proceso previamente establecido en la ley para que esto pueda hacerse realidad, ¿sale? Pero de ahí en fuera, los derechos humanos no pueden restringirse porque a Juanito Pérez se le antojó. No, chicos, solamente cuando está en riesgo en el caso de nuestro país, claro, ¿verdad? Solamente se pueden restringir cuando está en riesgo nuestra soberanía. ¿Y cuándo es cuando está en riesgo nuestra soberanía? Cuando, por ejemplo, hay guerras, cuando hay invasiones, que determinado país te quiere invadir. Por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez en las noticias, las guerras que hubieron en Siria, que hizo que Damasco desapareciera, ¿no? Las guerras que hubieron en Siria, pues eran guerras por invasión, porque querían traspasar, pues precisamente la soberanía de Siria. Entonces, lo que sucedió ahí, chicos, es que, pues, de alguna manera violentaron la soberanía de Siria, y lo que hizo Siria pues es realizar estos toques de queda, ¿verdad? Con la finalidad de proteger un bien mayor, que es la soberanía de su país. También en este caso de la emergencia por el COVID, en algunos estados de la República sí se empezaron a establecer toques de queda, y sí es totalmente legal, porque es por causas de sanidad pública o por causas de seguridad sanitaria, para que nosotros nos resguardemos. Entonces, en esos casos también se pueden suprimir los derechos humanos y no se considera una restricción arbitraria. Al contrario, siempre y cuando se cumplan los procesos legales,
pues es totalmente aceptado, pero arbitrariamente no se puede restringir. Que porque a Juanito Pérez se le antojó, no, chicos, que porque yo, presidente de la República, hoy amanecí con ganas de atropellar los derechos de mis ciudadanos, entonces pues los restringo. No, no se puede, chicos, eso definitivamente no se puede. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Nos faltaron como 3 o 4 características de los derechos humanos. Las estaremos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho.